Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fallo TV, semana número 38, 38ª semana del año 2020. Perdón, dije 2020, 2022. Sigue mi cerebro fallando con los números de los años y es normal porque, bueno, mi cerebro ya no es lo que era. Y creo que quedamos todos en un loop eterno desde 2020 en adelante. Bueno, este es el resumen semanal de los mejores videos que vimos esta semana, que juntamos quienes, los productores, ustedes que me estuvieron ayudando y yo que estuvimos juntando muchos videos durante toda la semana para cada una de las categorías que hacen este mini show. Obviamente tienen acá abajo en la descripción todos los videos de los cuales les voy a estar hablando. Esta introducción la hago siempre, pero si aparece alguien nuevo a ver los resúmenes, se va a enterar al menos de qué estamos hablando y qué hacemos acá. Quiero agradecer a Cafecitos y a Patreons que también hacen posible que el canal siga existiendo. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que han dado a este canal durante tanto tiempo. Y sin agregar más nada, porque esto obviamente es un resumen de muchos videos, arranquemos de esta manera. Excelente video de Warner hablando de todos los trajes de Batman, al menos los del cine, inclusive comenzando desde muy atrás de la serie de televisión. Está muy bueno porque además hablan y comentan muchos de los que crearon, muchos de los que usaron esos trajes, y muchos de los grandes actores y demás. Es muy interesante verlos desde este punto de vista y la verdad que es un repaso muy completo sobre los trajes, sobre la fisonomía de Batman. Buena compilación de cortos de Dust. Dust justamente hace muchos cortos de ciencia ficción, los publican ahí de muchos creadores, y en este caso especialmente dedicados a robots. Arrancamos con los trailers, primero con esta Rosalind, una comedia boluda de las que uno no puede prescindir. En este caso sería el personaje que es la ex de Romeo en Romeo y Julieta, y que obviamente le va tirando un poco de mierda a Romeo porque la dejó. ¿Por qué? Por Julieta justamente. Strange World, de aventuras de Disney, típica película de animación en este caso, con un mundo medio como subterráneo, como famoso caso Tierra Hueca que siempre utilizan para eso, con criaturas muy bizarras. Knock at the Cabin, se empiezan a venir las películas de Halloween, en este caso una familia con una nenita que en realidad son dos padres y una nenita que van a una cabina en el bosque a pasar el fin de semana y aparecen 4 enfermos mentales a decirle que van a tener que hacer algo impensado para poder salvar al mundo del apocalipsis. Obviamente lo están secuestrando, se pone todo muy picante. Bardo, película de Iñárritu que yo lo detesto bastante como director, de hecho me parece horrible y sin embargo lo tienen ahí arriba en la crítica, así que seguramente va a dar mucho que hablar esta película por lo que se ve en el tráiler y lo que parece que es una conexión inconexa de escenas muy bonitas pero que no significan absolutamente nada y que todos los críticos de arte van a decir fantástico, increíble. Y por último, Hellraiser, sí, sería como un reboot de aquella secuela de películas horripilantes en las cuales era terror típico que alquilábamos en los videoclubs en VHS. Bueno, vuelve en forma de fichas, no, vuelve en forma de remake. Hay muchos lugares en el fondo oceánico que pueden ser explorados y utilizados para minería. El tema es que es un poquito complicado y caro para hacerlo, pero tal vez los minerales que estén ahí, no me refiero a tener que desenterrar nada, sino que son cosas que están superficialmente en la superficie marina, valga la redundancia, que son como unas pepas gigantes que tienen muchos minerales muy útiles. Y tal vez explorando y utilizando eso tengamos todo lo que nos hace falta en este momento. De hecho, inclusive en el fondo marino, acá enfrente de las costas de Argentina, también hay mucho de esto. Y el tema Ucrania, que de hecho da para hacer un videito, próximamente haré alguno seguramente sobre la guerra en Ucrania, uno más, después de haberlo hablado en el último Sashimi de Stream que hicimos en vivo, con una entrevista y todo en vivo, bueno, daría como para hacer un programita, y en este caso porque se ha transformado ya en una guerra de desgaste posiblemente. Es Polonia el nuevo sheriff de Estados Unidos en Europa, y un poquito se está transformando. Polonia tiene la mala suerte de ser un sándwich entre la Europa cómoda y la Europa invasora colonialista de Rusia, por ende, sí, está en un lugar que necesita de alguna forma militarizarse mucho más de lo que querría. Y vamos con un poco de tecnología. Esta semana les dejé un review del Motorola G42, un modelo muy parecido al G52. Sí, voy a hablar todo el tiempo de eso en ese video, pero además tengo otras cositas. Esta semana seguramente haré, sí, review de esto, así que tenemos un montón de reviews más que se vienen. Y fue el Vintage Computer Festival y muchos de los que yo pongo acá mostrando videos o productos muy viejos, muy retro, vintage, fueron a ese mismo evento, expusieron, dieron charlas y se encontraron con cosas muy interesantes. Así que les dejo al menos 2 videos muy interesantes al respecto. De ese mismo evento, el de LGR, que es otro de esos canales, se compró una computadora, le costó no mucho dinero, pero una computadora que se vendía en su momento, que como básicamente que supuestamente iba a costar $0 y no era así, una típica computadora de los años 2000, pero está intacta, está impecable. Y aunque no lo creas, hay gente todavía dedicándole mucho tiempo a desarrollar para la Commodore 64, al punto que hay alguien desarrollando un sistema operativo para esa computadora. Estamos hablando de un sistema operativo completo, estilo moderno, pero con los recursos limitados de esa computadora. Estamos hablando de un sistema operativo con ventanas, multitarea, un delirio que obviamente necesita de un montón de adicionales para poder funcionar, pero sí existe. Y hay un par de formas con las cuales vos puedes utilizar los iones de la electricidad para propulsarte. Así es, no solamente los propulsores iónicos se utilizan en el espacio, sino también para mover partículas de aire, por ende
ende generar impulso. Y un dispositivo que se perdió en el tiempo es la Amiga CD32. Era una consola de videojuegos que básicamente era una computadora amiga, pero con un CD-ROM que vos ponías y podías jugar. Sí, te estoy describiendo básicamente la mayoría de las consolas de los años 90. Sin embargo, no tuvo ningún éxito, fue un fracaso, cuando ya era la época en la cual Amiga, ese Commodore, se estaba yendo a pique, por ende no pudo tampoco remontarla con muy buenos títulos, pero si hubiese salido un poquito antes, hubiese sido un éxito total. Tenemos dos HDP esta semana, uno más serio y otro más en joda. El primero más en serio habla del iPhone 14 y la gente que repara ese tipo de dispositivos. Apple ha llegado al punto tal en el cual no te deja intercambiar pantallas entre dos teléfonos exactamente iguales y nuevos. De hecho, no puedes intercambiar muchos de los componentes. Significa que si se te rompe alguna parte, tenés que sí o sí llevarlo a reparación oficial de Apple. Si en tu país no hay o en tu ciudad no hay, estás frito. Obviamente después te cobran por la reparación o te cambian por un equipo nuevo. Pero ¿qué pasa si vos quisieras, no sé, cambiar la pantalla? Se rompió el cristal nada más. No podés, ya con iPhone 14 no podés hacerlo. Y por otro lado, Mark Rober entra a esas típicas salas de arcade donde hay un montón de juegos que la gente disfruta jugando y te muestra cómo puedes hacer trampa en 5 de esos equipos gigantes. Algunas trampas muy elaboradas, otras muy simples, pero que te muestra también cómo es que funcionan. Con un poquito de ingeniería podrías vencerlos y con mucha trampa también. Estos son esos típicos sonidos que hace todo guitarrista para tratar de mostrar que sabe tocar una guitarra cuando en realidad no sabe nada, pero sabe hacer esto. Fred Armisen, actor conocido por Saturday Night Live, entre otras cosas, te muestra todas las etapas que un baterista va pasando en la vida, cómo toca, y es clásico, es un clásico. Te aseguro que los que tocan bajo y guitarra hacen lo mismo. Hay 16 canciones clásicas en Spotify que tienen más de 1.000 millones de reproducciones. Lo más curioso de todo esto, que acá Ribeato va a hacerlo, es quién es el que más, obviamente, y ya lo estás sabiendo seguramente en tu cabeza, quién es el de los retro, el que más reproducciones tiene, y cuál es la onda que tiene en general. De hecho, obviamente no estamos hablando de música moderna, estamos hablando de música de más de 30 años. Y tuvimos algunos lanzamientos esta semana. Arranco con uno de SpaceX. Otra vez la misión sería 61 ya de Starlink, en la cual vuelve a mandar un montón de satélites al espacio y tiene la red casi completa. Yo siempre hablo de los lanzamientos de Starlink, pero nótese que en este resumen semanal, en todas las secciones de ciencia, cada 2 semanas tenés 2 o 3 lanzamientos de SpaceX. Han tenido un récord impresionante este año. También tenemos lanzamientos chinos que también son los que le siguen, están a la par, en este caso un Long March 2D, han tenido muchos lanzamientos de muchos satélites y China sí está a la par sin ningún problema. Y por otro lado, que ya parece ser alguna rareza, en este caso una Soyuz MC-22, una misión de la Estación Espacial Internacional, sí, lanzada desde Rusia, que ha caído muchísimo, inevitablemente por la guerra en la cual decidieron meterse. Team Top se mete con un cohete muy particular, el Firefly Alpha, es uno de esos tantos otros cohetes que hay. Firefly es otra de las empresas que quiere competir en ese mercado muy chiquitito de lanzadores chicos y medianos, pero que tienen muchos jugadores nuevos. Y la verdad que este es uno de esos tantos cohetes que es muy interesante conocer, porque para mí va a dar mucho que hablar, porque está abriendo otro escenario completamente abandonado por ejemplo SpaceX, que ya no se meten ahí, fue muy para arriba, y estos tienen ese grado chiquitito medio que tiene muchas posibilidades. Y contrario a lo que muchos amarillistas estuvieron pregonando durante la semana, el James Webb, el telescopio espacial James Webb, no demostró que el Big Bang es falso, no para nada. Es un error de interpretación de un título de algo que dijo alguien y te terminó armando una bola de nieve. De hecho, me pasaron 2 videos, uno en el cual afirmaba esto y lo dejé afuera porque es una absoluta mentira, es una exageración de algo que no se interpretó. Y en este caso Aldo, que sí explica básicamente en qué se debió el error. Lo que sí es muy interesante es lo que se está descubriendo en el centro de nuestra galaxia. Sagitario A es básicamente un gran agujero negro que muchas cosas orbitan demasiado cerca de ese agujero negro y se armó una bola de energía y que es básicamente una estrella destrozada o lo que fuere, muy parecido, con muchos campos electromagnéticos. Pero el tema es que es muy interesante verlo y sí, es una de las tantas particularidades que tiene un agujero negro supermasivo. Esto es un poco de fantasía, pero también de ciencia. Es el gran misterio de uno de los huecos del plot de El Señor de los Anillos. ¿Por qué las águilas no hicieron directamente llevar a todos la comunidad del anillo, llevarlos al monte del destino, tirar el anillo y terminar el libro en 5 páginas? Bueno, obviamente Tolkien no quería que así fuera, pero vos podés mostrar, entre comillas, todo esto tómenlo con pinzas, científicamente por qué las águilas no tenían la capacidad de mover a humanos, a Aragorn, a Boromir. No, ellos no podían moverlos. En cambio los hobbits, que son más chiquitos, tal vez sí. ¿Cómo? Bueno, haciendo un cálculo de en qué el tamaño de una ave, en este caso águilas, y obviamente la capacidad biológica que tienen para poder cargar algo. De hecho, siempre están en el límite las aves. Las aves no pueden cargar mucho más peso. Y una visión desde afuera de una guerra muy importante para Latinoamérica, especialmente para mi región, que es la guerra de la Triple Alianza. Una guerra en la cual murió básicamente la mitad de los adultos o varones útiles de Paraguay. Una barbaridad, sí, una de las grandes manchas en la historia de Brasil, Argentina y Uruguay.
Esto está muy bueno, toma 20 principios típicos de la mecánica que se utilizan inclusive desde automóviles a cualquier mecanismo y hacerlos con Lego. El resultado es muy bueno y además se aprende muchísimo, vas a entender mucho sobre movimiento y sobre un montón de mecanismos que se utilizan a diario. Japatonic se mete en el barrio más turbio, digamos, más peligroso de Tokio, que comparado con cualquier barrio peligroso de Latinoamérica es un paraíso, pero bueno, no comparemos solamente por lo que se ve, sino por las cosas que pasan ahí. Gilles de Rais, un psicópata, un asesino, pero también un noble que luchó en muchas guerras, inclusive al mando y al lado de Juana de Arco. Sí, ese tipo de personajes en la historia existieron. Lo interesante es que algunos han sido documentados no solamente por lo bueno que hicieron, sino también por lo malo. Si quieres hacer una gran escena, una fotografía impecable con una simple miniatura, acá te muestran todo el proceso que lleva eso. Para mí es fantástico, obviamente muchos dirían, ¿por qué no hacen un render 3D? Bueno, porque esto es una fotografía y a veces es más lindo trabajar con fotos. Este es el KF-21, el nuevo caza bombardero de Corea del Sur. Obviamente se parece demasiado al F-22 de los Estados Unidos, al Raptor, pero un poquito también al F-35. ¿Por qué? Y porque tiene un poquito de ayuda de Lockheed Martin. Pero lo interesante de esto es que este vehículo no depende de Estados Unidos para existir. Y esta es la misión más larga que se hizo con aviones, el Dorado Canyon 86. Una misión que tenía que despegar de Inglaterra para llegar a Libia y bombardear a las tropas de Gaddafi, unos antenitas y demás cosas. Pero el tema es que ninguno de los países, ni Francia, ni España, ni Italia, que están en el camino, los dejaron pasar, porque dijeron, no, yo no me quiero meter en eso. Entonces el vuelo lo hicieron dando toda una vuelta por Europa hasta llegar a destino. Es una misión muy loca, delirante e innecesaria. ¿Y por qué los alemanes no tenían durante la Segunda Guerra una ametralladora de calibre 50 como tenían los americanos con la M2? Era una obviedad. ¿Cómo no vas a tener un arma de ese tipo? Hasta los rusos tenían la propia, pero no, los alemanes tenían otro concepto. Y siempre vemos la aviación norteamericana y británica de la Segunda Guerra Mundial como la de los grandes bombarderos, pero los rusos tenían uno, los soviéticos tenían el Petyakov P-8. No se hicieron muchos, pero lo usaban como el gran avión para transportar a políticos y demás para ir a ser tratados. De hecho, los alemanes se les pagaba muy bien si lograban derribar uno de ellos. Estaba hablando de los pilotos, sí, había incentivo para detectar este avión grandote y derribarlo. Manpads, básicamente la forma de tener control sobre tu espacio aéreo en la guerra actual, y esto se está sucediendo en Ucrania sin ninguna duda. Tener un pequeño cohete y te pones al hombro no cuesta mucho dinero, ponen unos $50.000, $100.000, $200.000 al lado de los 10, 20 millones que te cuesta un avión. Básicamente tenés resuelto uno de los graves problemas, que es que te bombardeen, y obviamente para cuando están volando en la altura utilizarás otro tipo de sistemas, pero para la tropa es absolutamente increíble lo que le está sirviendo, y funciona tanto para helicópteros como para obviamente aviones. Hay una consola de videojuegos en particular, o una marca de consolas de videojuegos que en los animes es básicamente la ganadora, la única, el meme, la que se ha transformado en el fetiche, y es Sega. Así es, en la mayoría de los dibujos animados japoneses, Sega es la que es mencionada, la que participa. No Sony, no Nintendo, Sega. It Begins with Babbage hace el Bagel universal que está en Everything Everywhere at Once. Película que súper recomiendo ver porque es una de las mejores películas que vi en el año, sin ninguna duda. Para mí debería llevarse el Oscar, pero no se lo va a llevar porque nada de ciencia ficción o fantasía se lleva Oscars, eso está clarísimo. Pero bueno, sacando algún caso aislado, estamos hablando de ese tipo de películas medio locas. Se la súper recomiendo, y no sé si esta receta, que tiene absolutamente todos los condimentos posibles, sea tragable. Y ya que tengo muchas ganas de comer este tipo de cosas y de tomarme vacaciones, me parece que lo voy a hacer, y voy a ir a ese lugar a comer este frito misto di pesce, básicamente todos los pescados de la pesca del día en la costa amalfitana, en la cual terminaron, sí, empanados y fritos. No puede salir mal nunca. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Acá abajo en la descripción tienen todos los videos. Dejen su like, dejen su comentario, pongan la campanita para que les avise que los videos del resumen semanal ya están. Véanlos cuando ustedes quieran y como ustedes quieran, porque eso se trata. Ustedes hacen esto como ustedes quieren. La semana que viene vamos a tener más videitos, más reviews, más resumen semanal obviamente, y un montón de cosas que estoy pensando, y aunque por ahí tengo tiempo y puedo llegar a hacer. Así que nos vemos. Adiós.